Hoy lo que vamos a ir avanzando es en algunas cuestiones de saber cuáles son los distintos estándares que puedo llegar a tener como guía, respecto inclusive también de lo que tiene que ver con normativa que ya hay, digamos, publicada y que está disponible, ¿sí? Yo les voy a compartir en el break de hoy el material que estamos presentando y un par de documentos de los cuales hay uno en sí que se los voy a mostrar previamente eh, para que tengan una idea más o menos de cuál sería el tipo de completitud de la información necesaria para poder hacer una evaluación respecto de, por un lado, como hablábamos el otro día, ¿no? ¿Qué contexto es el que tengo actualmente y qué contexto debería de tener en particular para poder implementar inteligencia artificial o cualquier otro tipo de tecnología emergente en donde obviamente necesito llegar no solamente a un nivel de madurez desde el punto de vista de eh, la cultura, digamos, en sí, en el uso de la tecnología de la organización, sino también en un nivel de madurez a nivel de gestión en particular y en, digamos, la sensibilización sobre las cuestiones regulatorias, las cuestiones asociadas inclusive a la transparencia en el uso de tecnología artificial, etcétera, ¿sí? Bien, como les decía, en lo que tiene que ver con la parte normativa en particular, acá tienen algunos ejemplos relacionados con lo que tiene que ver con documentación que me puede servir para poder desarrollar tanto sea cuestiones relacionadas con políticas, ¿sí? Como lo que tienen aquí a nivel de principios en particular. Hay ya varias publicaciones relacionadas con el tema de la... Perdón, ¿me están escuchando bien? Yo te escucho medio entrecortado de Sí, momento. por momentos se entrecorta. Ah, listo, no, Sí, porque me por los salió momentos se un... corta. Gracias, porque me salió un cartelito de que tenía problemas con internet. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Bien, Sí, perfecto. sí. Bueno, lo que les decía, acá lo que les comparto en este listado tiene que ver con distintas normativas o publicaciones, con recomendaciones que surgen desde distintas instituciones. Vamos a ver ahora de la OECT, que es los principios de inteligencia artificial, ahí yo un poco, digamos, extracté algunos. Les voy a compartir ese documento en particular para que puedan tomar lo que nos dice esta entidad a nivel de principios como una base para lo que sería la actualización de nuestras políticas a nivel interno, digamos, ¿no? Después también que tengan una idea de qué tipo de regulaciones hay respecto de leyes y reglamentos relacionados con lo que es el uso de inteligencia artificial, ¿sí? Si bien, inclusive una de las más recientemente publicadas, y yo entiendo por lo que he escuchado, digamos, en sí, la más significativa es la de la Unión Europea, que complementa lo que tiene que ver con GDPR, ¿no? Lo que tiene que ver con privacidad de datos en el tema del uso de inteligencia artificial en particular. Después hay unos marcos relacionados con lo que tiene que ver la gestión de inteligencia artificial, ¿no? Acá tienen la NIST, ¿sí? Como la publicación especial 1270, por ejemplo, ¿sí? Esa es una de las que inclusive en particular nosotros van a ver que les voy a mostrar lo que es un análisis de riesgo y como si fuera un ciclo de auditoría a inteligencia artificial
en donde, particularmente con la parte de riesgos, una de las publicaciones que nosotros estuvimos revisando y tomando, digamos, como guía, está asociado a esta de la NIST, ¿sí? Después, cuestiones, digamos, de compromisos a nivel gobierno, ¿sí? Mucho está alineado también con una iniciativa que ahora después va a surgir como un comentario general de lo que tiene que ver con la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, en donde, digamos, hay una definición, digamos, a nivel de compromiso de país, en donde lo que prevé la Unión Europea es la existencia de un representante por cada país que vela por lo que es la transparencia y la ética en el uso de inteligencia artificial en general. Son de alguna manera quienes evaluarían los distintos proyectos relacionados con inteligencia artificial y verían, digamos, el cumplimiento de estos dos aspectos que les comentaba, ¿no? Y después hay acá debajo algunos estándares dentro del cual este proyecto, digamos, de la ISO, que es el ISO IEC JTC 42, que figura acá, hoy ya se materializó, ¿sí? Se publicó, si yo mal no recuerdo, a fines del año pasado, sí, fines del año pasado, que es la ISO 42001, que es el sistema de gestión de inteligencia artificial que también vamos a repasar un poquito, les voy a mostrar dentro del tiempo que tenemos, ¿no? Un poco de qué se trata y sobre la cual nosotros nos basamos en desarrollar nuestro modelo de auditoría e inteligencia artificial, porque es la norma o el estándar que tiene los requisitos de implementación y el anexo de los controles, ¿no? Algo parecido a lo que sería una 27001, pero para inteligencia artificial. Y después, algunas publicaciones relacionadas con la British Standard, que es la otra entidad que suele, en paralelo a la ISO, tener distintas normativas, etc. ¿sí? Ahí inclusive, fíjense que lo que propone la British Standard tiene que ver con a Alan Turing, vieron que fue de alguna manera el creador en los años 50 de lo que es inteligencia artificial, y lo veíamos al principio de la línea de vida que les mostraba yo al inicio de la charla el otro día, ¿no? Y bueno, entonces a partir de lo que han desarrollado en este instituto, han generado, digamos, los distintos estándares relacionados con la implementación y control a inteligencia artificial. La idea de tener, digamos, o de presentarles este marco bastante completo, digo, porque está visto desde distintas aristas, esto le puede servir no solamente a la gente de tecnología, digamos, que posiblemente esté desarrollando algún tipo de proyecto, o a la de seguridad de la información o ciberseguridad, teniendo en cuenta los controles aplicables, etcétera, sino que también les sirve, por un lado, a áreas legales, áreas de control interno, a la gente de negocio, digamos, también, ¿no? Como para, primero, entender un poco el contexto y ver también cuáles serían los patrones de uso, las formas de aplicación en particular, de acuerdo al tipo de industria y al tipo de datos que tengamos dentro de la compañía. Acuérdense los temas de riesgos de privacidad, reputacionales, etcétera, que hay en relación a esto, ¿no? Que estuvimos viendo. Entonces, como les decía, me ayuda a poder plantear desde distintas aristas lo que sería la gobernanza empresarial en relación a lo que tiene que ver con el desarrollo inicial de una estrategia a nivel de definir cómo utilizar inteligencia artificial dentro de la organización. Hay mucho que ver con respecto al tema de los distintos modelos de inteligencia artificial. Yo puedo
digamos, desarrollar un ambiente propio, puedo subcontratarlo a un tercero en donde puedo no solamente, digamos, solicitar, digamos, algún desarrollo por un externo, sino que también podría suscribirme en cualquiera de los proveedores actuales que tenemos relacionados con OpenAI, Copilot de Microsoft, etcétera, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta son que después esto, digamos ahí cuando veamos la parte de riesgos, etcétera, van a surgir algunas de las preguntas que me ayudan a ver de cómo analizar esto. De acuerdo al uso que yo le quiera dar, es también la definición de cuál va a ser el criterio de contratación o de desarrollo de inteligencia artificial que vaya a seleccionar, ¿no? Realizar principalmente, y esto acá es parte de la madurez que yo les comentaba que requerimos tener previamente a poder implementar este tipo de soluciones dentro de la organización, tener un programa de evaluación a nivel de cumplimiento, ya sea desde el punto de vista de control interno, o sea desde el punto de vista de realizar controles a través de gap analysis o assessment en relación a evaluar el cumplimiento de el ambiente, ¿sí? Y de la forma y de los distintos patrones de uso y de las políticas que vaya a establecer dentro de la compañía. Esto es un poco lo que estoy comentando, es lo que terminábamos de hablar con Roberto Kripp el otro día al final, ¿no? Estas son un poco como las pautas a tener en cuenta de lo que debería de desarrollar para establecer gobierno, ¿sí? Y poder, a partir de esa red de contención que voy a establecer, desarrollar en forma segura y utilizar en forma segura dentro de la compañía este tipo de plataformas, ¿no? Por el otro lado, también, y por eso les quería mostrar el tema de riesgos y auditoría, establecer este tipo de controles periódicos y continuos, digamos en particular, en donde yo pueda hacer un seguimiento de toda aquella registración de desvíos que vaya detectando con sus remediaciones y a su vez que esto me sirva para poder empezar a incluirlo, por ejemplo, dentro de los distintos tipos de auditoría, ya sea de terceros o de terceros reguladores también, inclusive, ¿sí? Como es el caso del Banco Central, etc. ¿Sí? Y por el otro lado, también tener en cuenta de que si yo voy a empezar a utilizar en distintos tipos de procesos de negocio este tipo de plataformas, ir viendo de que el plan de proyectos, que obviamente va a estar alineado con el plan de negocios, que es el que de alguna manera me va a marcar hacia dónde voy a ir creciendo con este tipo de plataforma dentro del negocio, yo tenga una línea de tiempo suficiente como para poder hacer crecer en madurez a toda la organización o en forma escalonada, digamos, en la medida en la que vaya queriendo implementar, para poder asegurar el negocio en particular, ¿sí? Y que esto no se convierta, como les comentaba al principio, en una cuestión de que por ansiedad de querer usarlo y que vemos que es algo novedoso, etcétera, en realidad esté poniendo en riesgo la operación, digamos, ¿no? en sí. Respecto de los requerimientos, digamos, que tendría que tener en cuenta como para establecer una estandarización de mis políticas y que sean aplicables respecto del tema de esta plataforma, tengo que tener también una visión de riesgo respecto del nivel de impacto que podría llegar a tener el uso de inteligencia artificial en determinados procesos de negocio, teniendo en cuenta no solamente el proceso desde el punto de vista funcional, sino, como decíamos también el otro día, teniendo en cuenta los datos que yo estoy utilizando dentro de ese proceso en sí.
Para esto, obviamente, y como también hicimos el comentario, inteligencia artificial no deja de ser una plataforma de software como cualquiera que puede tener eh, vulnerabilidades, al igual que cualquier sistema, pero no solamente vulnerabilidades en sí estando ya la plataforma desarrollada, sino que también puedo llegar a tener errores en el desarrollo propio de lo que tiene que ver con, por ejemplo, no solamente a nivel de plataforma, sino también algoritmos que vaya desarrollando para generar, digamos, un poco este tema del tratamiento y el autoconocimiento a partir de los datos en sí. Por eso van a ver que se menciona mucho el tema del ciclo de vida de desarrollo de software, digamos, ¿no? Al igual que lo tengo con cualquier otro sistema o aplicación que vaya a desarrollar. En donde, por eso yo les comentaba también la vez pasada que dentro de este ciclo de vida de desarrollo, lo que tenemos que aplicar también son controles y tener una visión de riesgo que me permita ver tanto los temas de seguridad como de privacidad por diseño para poder abordar esos riesgos ya desde el momento en el que estoy creando, digamos, la plataforma, teniendo en cuenta el objetivo que quiero conseguir, inclusive en el desarrollo de los algoritmos que van a tratar los datos que se gestionan dentro del proceso en el que va a estar involucrado, ¿no? Bueno, como decíamos, el tema de evaluaciones de conformidad, esto desde este sentido, las áreas de compliance, ¿sí? También tener en cuenta, estar en conocimiento no solamente de la regulación desde el punto de vista de componente externo, ¿sí? Por así decirlo, sino también tener el conocimiento, la gente de compliance, legales, control interno, auditores, etcétera, de cuál es la forma en la que se está implementando dentro de la entidad y cómo es que está afectando, digamos, o cómo podría llegar a afectar cada uno de los procesos dentro de los cuales se esté utilizando la plataforma. Por eso es importante, lo que les mencionaba arriba, el hecho de ya desde el diseño hacer análisis de riesgo, hacer distintos tipos de análisis relacionados con seguridad de la información, ciberseguridad, cumplimiento, etcétera, porque esa documentación, el resultado de ese tipo de análisis, es el que deberían de ver estas áreas de control que les comentaba recién, ¿no? Y a partir de eso, tener el entendimiento del contexto y a su vez poder generar su propia documentación de trabajo para establecer evaluaciones periódicas relacionadas con la conformidad y la regulación, ¿no? Conformidad en la normativa interna que haya desarrollado para mi entidad y por el otro lado también el cumplimiento regulatorio, digamos, ¿no? Documentación técnica detallada, inclusive teniendo, digamos, dentro de este detalle la claridad suficiente como para entender cuáles son las distintas relaciones que hay entre las fuentes de información, sí, los distintos recursos que se utilizan dentro de este tipo de plataformas, ¿no? Las fuentes de información, cómo surgen, cómo fueron desarrollados los algoritmos y a su vez cuál es el objetivo que se pretende en el uso de esos algoritmos con respecto a las fuentes de datos y qué es lo que espero, digamos, obtener. Obviamente el tema de especificaciones técnicas, ¿sí? Reitero lo mismo, como cualquier otro tipo de aplicación, yo tengo que tener la arquitectura también armada de tecnología, que es lo que voy a poder, lo que va, perdón, a sostener de alguna manera todo lo que tiene que ver con el desarrollo aplicativo. Es muy importante dentro de la documentación técnica y las especificaciones identificar el desarrollo la tercerización o la contratación de terceros, cuál es el entregable de alguna manera, cuál es el producto que debería de entregarme o que debe de entregarme el tercero,
El nivel de involucramiento, si es que hay algo de estas características dentro de lo que tiene que ver con el proceso en particular, en el uso de la plataforma, y cuáles son, de acuerdo a su intervención, la definición de los distintos controles que voy a tener sobre ese tercero en particular, ¿no? Por eso, un poco lo que se menciona en el último punto, este tema de hacer también, al igual que como hago auditorías de terceros en forma habitual, bueno, acá también se traslada esta práctica en relación a los riesgos, ¿sí? que pueden llegar a traer la contratación de terceros para esto. Dentro de lo que tiene que ver a nivel de directrices, y esto completa un poco lo que hablábamos con Roberto, ¿no? Fíjense que dentro de las primeras líneas, estas directrices las tomé del documento de la OCDE, que vamos a ver ahora después algunos principales puntos también, ¿sí? En donde fíjense que el primer punto es un poco en lo que venimos insistiendo respecto del tema de la concientización y la sensibilización respecto de los distintos riesgos en el uso de la plataforma, ¿no? El hecho de la participación dentro de lo que es... perdón, disculpen que voy a ver. Ahí comentaban, no sé si todos vieron el chat, ¿no? El tema de las grabaciones de las clases van a estar disponibles hoy, después de las 15, ¿sí? Y además yo les voy a ir compartiendo el material en el break, ¿sí? Bien, como les decía, ¿por qué los temas de seguridad de la información y ciberseguridad es algo que lo debemos diseñar a medida en particular? Porque en sí, lo que sea la funcionalidad de la plataforma va a estar hecho a la medida del objetivo que yo quiera conseguir, ¿sí? Y además al proceso dentro del cual yo esté involucrando, ¿sí? Inteligencia artificial. Cuando hablo de objetivo, no es solamente de un tema de resultados de información, ¿sí? Sino que tiene que ver con el objetivo del uso. ¿Sí? Yo, como habremos visto la vez pasada, yo puedo utilizar inteligencia artificial con distintos motivos. En algunos casos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con, en el caso de utilizarlo en medicina, mejorar el diagnóstico. En algunos casos, utilizarlo para poder optimizar alguna tarea, ¿sí? En donde, como bien decíamos, el principal objetivo que tiene la inteligencia artificial es, de alguna manera, que la persona aproveche su tiempo, digamos, en generar cosas nuevas, y que yo pueda hacer a través de la inteligencia artificial, digamos, las tareas, digamos, que habitualmente podría llegar a hacer una persona, pero de manera repetitiva, digamos, o mejorar, por ejemplo, como en el caso que decíamos de diagnóstico, algún resultado de un análisis, por ejemplo, ¿no? que estoy analizando. Por ejemplo, una de las cosas que le voy a mostrar tiene que ver con riesgos en particular, ¿no? Cómo utilizar inteligencia artificial para mejorar lo que tiene que ver con la gestión de riesgos. Entonces, acá es importante que yo diseñe y tenga en cuenta cómo es que voy a formular mi esquema a nivel de seguridad de la información y ciberseguridad, y además teniendo en cuenta si llego a tener la participación de terceros, ¿no? En este sentido. Hay una cuestión muy sensible por el tipo de plataforma que es, y además con la definición de fuentes de datos que pueda llegar a ser con respecto al hecho de utilizar servicios de terceros, tanto para desarrollar como para transferir algún tipo de operación o de administración en forma total o parcial de la plataforma, ¿no? Hay ventajas y desventajas, obviamente, a nivel de seguridad, teniendo en cuenta cuál es el modelo que vaya a seleccionar de inteligencia artificial.
En mucho tiene que ver el nivel de complejidad del modelo, ¿sí? Hay que ver el tipo de arquitectura, cómo parametrizo en función de el desarrollo de los algoritmos, etcétera, eh, esta cuestión del resultado, ¿no? Y no tiene que ver simplemente con, digamos, con un tema de, ¿cómo les podría decir? Eh, de que, uy, bueno, no obtuvo el resultado que yo esperaba, o no me está dando, digamos, como potencial el nivel de análisis que yo esperaba, sino que acá hay un nivel de importancia que, teniendo en cuenta la aplicación, la integridad y el sesgo y el sentido común, por así decirlo, con lo que me está dando el resultado, puede ser algo riesgoso, ¿no? Imagínense en el ejemplo que yo les daba de utilizar inteligencia artificial sobre la base de un diagnóstico para poder mejorar, digamos, el análisis de ese diagnóstico, ¿no? Entonces, hay, digamos, un tema respecto de la complejidad por un lado y también a nivel de, bueno, de idoneidad y de integridad de la información que se obtiene, ¿no? Tener en cuenta, y por eso también les mencionaba un poco que yo empiezo a requerir roles adicionales a los que posiblemente hoy tenga en mi entidad, sobre todo relacionado con la implementación de gobierno de datos, porque obviamente voy a requerir de alguna manera tener en cuenta otro tipo de atributos para poder clasificar mis datos, no solamente por una cuestión de protección de privacidad o relacionado con seguridad de la información, sino también como para poder seleccionar para mis fuentes de datos cuáles son los datos correctos y qué conjunto de datos son los que necesitaría para poder desarrollar el entrenamiento de la plataforma en particular, ¿no? Teniendo en cuenta que obviamente tienen que cumplir esos datos con cuestiones relacionadas con lo que mencionábamos antes, ¿no? Integridad, la calidad del dato, que realmente el dato que estoy utilizando sea, tenga la suficiente calidad como para poder brindarme, digamos, poder entrenar bien, por así decirlo, y me pueda dar un resultado de acuerdo al objetivo que tengo planteado. Los temas de privacidad, obviamente, los temas de actualidad del dato, digamos, ¿no? Los datos que estoy utilizando y que voy a estar procesando realmente tengan la actualidad suficiente como para poder responder al objetivo, ¿sí? De alguna manera también la estandarización respecto de cómo gestiono los datos, incluyendo su etiquetado, ¿no? Lo que tiene que ver con la metadata, etcétera, porque ahí tengo que tener un criterio de estandarización también, para que casualmente esto que se menciona al final, que tiene que ver con la diversidad de datos, no solo es por una cuestión del tipo de dato, ¿sí? Si es estructurado o no estructurado, y dentro de los no estructurados, si voy a utilizar, no sé, tablas de Excel o documentos de Word, etcétera, sino también inclusive en los distintos formatos, digamos, ¿no? Por eso, digamos, hay un arquitecto de datos que también ve estas cuestiones. Bueno, obviamente el tema de la regularización de las técnicas, digamos, de utilización de datos, mejorar la privacidad, ¿sí? Y seguimos, digamos, con el tema de terceros, teniendo en cuenta, digamos, este tema de si yo voy a derivar en otro, desde el desarrollo o algún tema que esté relacionado con la operación, etcétera, ¿no? Y obviamente lo que esté asociado a la elección de las distintas fuentes de datos, etcétera. Respecto de los riesgos de inteligencia artificial, hay un dato que me llamó la atención, ¿sí? Y por qué
hacemos hincapié en el tema de lo que tiene que ver con el desarrollo seguro de software, digamos, ¿no? Esto acá tengan en cuenta, yo no sé en el caso de ustedes cuántos lo pueden haber aplicado, pero previo a este auge de la inteligencia artificial, nos ha tocado tener que ver lo que es la parte dentro del análisis de gobierno de tecnología. En algunas entidades nos ha tocado tener que ver cuestiones relacionadas con la gestión de proyectos, sobre todo teniendo en cuenta de que nos lo han solicitado previendo determinado tipo de desvíos al aplicar metodologías ágiles dentro de lo que es la gestión de proyectos, ¿no? Acá ustedes también tengan en cuenta de que lo que es metodología ágil, sobre todo en una industria tan regulada como la nuestra, es complejo y tengo más que pensar en híbridos, ¿no? Sobre todo en esto han caído mucho lo que tiene que ver con fintech, por ejemplo, ¿no? En donde hay un alto componente tecnológico, en donde inclusive la parte de gestión normativa, teniendo en cuenta mayormente el tipo de perfil y roles que trabajan dentro de ese tipo de organizaciones, digamos, ven mucho más la parte operativa, por así decirlo, y de, ¿cómo se llama?, de disponibilidad de los servicios tecnológicos, de alguna manera que la base del cumplimiento regulatorio, digamos, ¿no? Y en esto nos ha tocado en distintos niveles tener que mejorar de alguna manera en función de corregir esos desvíos, implementando conceptos de agilidad, pero de una forma híbrida dentro de la cual tampoco deje de cumplir con la parte regulatoria, ¿no? Acá fíjense ustedes que una de las cosas que nos dice esta universidad es que más del 50% del código que se genera para inteligencia artificial, lo que tiene que ver con los algoritmos, es total o parcialmente incorrecto, ¿no? Entonces, hay que tener, digamos, también, y tomar, por eso también les mostraba algunas de esas guías, y ahí hay algunos de los estándares, que nos pueden ayudar no solamente a poder planificar un desarrollo de acuerdo a los distintos riesgos que puedo llegar a tener en este tipo de desarrollo, sino también a establecer los controles a partir del cual yo puedo identificar previamente a poner en producción y realizar las pruebas correctas, digamos, ¿no? De funcionalidad, etcétera, con una documentación que lo respalde. Esto también, digamos, hago hincapié porque hay un falso concepto, digamos, que por suerte creo que ya lo vamos dejando atrás con respecto a lo que es agilidad, que es que no hay que documentar, y lo que dice Agile es que no hay que documentar, sino que hay que documentar lo necesario como para poder asegurar aquello que estoy desarrollando, ¿no? En su funcionamiento, en su integridad, etc. ¿Sí? Después acá algunos otros ejemplos, ¿sí? De Gartner, en donde nos dice que para el 2028 el 75% de los ingenieros de software van a utilizar asistentes para codificar, o sea, van a desarrollar aplicaciones que desarrollen, ¿sí?, el código para inteligencia artificial generativa, o sea que prácticamente se va a automatizar el proceso de desarrollo de código para inteligencia generativa. Entonces, fíjense ustedes cómo va a ir creciendo este nivel de riesgo, ¿sí? Y a su vez hay otra entidad, otra compañía, que ya detectó que entre el 2022 y el 2023 hubo un aumento ya de estos tipos de asistentes de codificación en particular, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie de cuestiones asociadas a riesgos que tenemos que tener en cuenta para pensar seriamente en qué es lo que estamos haciendo puertas adentro de nuestras áreas de tecnología y de seguridad, y cómo es que para aquellas cosas que defina la dirección
y que tenga pensado aplicar dentro de su estrategia comercial, asociando este tipo de plataformas a sus procesos de negocio. Y hablo de la estrategia comercial porque esto hace a diferenciarse en el mercado, a obtener y tener un mejor rédito en los procesos de negocio, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que dentro de nuestra gestión de proyecto pensemos en lo que es la seguridad por diseño, ¿sí? Teniendo en cuenta temas de vulnerabilidades, ya poder identificar cuáles son nuestros activos de información que están involucrados dentro de estas plataformas que estoy desarrollando en particular, para poder inclusive conocer cuáles son las distintas amenazas a las que estamos expuestos a partir de cada uno de los componentes que hagan a la plataforma, evaluar cuáles son las distintas fortalezas que voy a tener dentro del nivel de protección que le vaya a poner a la plataforma que estoy desarrollando en base a los controles aplicables, ¿no? Y en particular, el hecho ya de ir diseñando estos controles, que es lo que me permite aplicar seguridad por diseño, me permite ya también tener una predicción relacionada con la brecha a las vulnerabilidades, ¿sí? que voy detectando en función de cómo voy armando la arquitectura de mi servicio. ¿Hasta acá vamos bien? Yo siento como que hablo un montón, chicos, y tengo miedo de dormirlos. No, para nada. ¿Sí? Bien, Estamos. perfecto. Bien, como para que tengan también otra guía, seguramente la mayoría de los que estamos acá conocen COVID. COVID es un framework, ¿sí? Es un marco tecnológico de gobierno, de tecnología, alineado a lo que tiene que ver con gobierno corporativo, a partir del cual yo puedo sacar desde alguno de sus nodos, digamos, de gestión y de gobierno de la tecnología, puntos, ¿sí? Hitos para poder llevar adelante la revisión de riesgos y establecer controles de inteligencia artificial. En particular, yo les separé 3 que están asociados, digo, como para que lo vean, de COVID y de sus libros, digamos, tiene los libros relacionados con cada uno de estos dominios, ¿sí? En donde tienen por un lado lo que es configuración y mantenimiento del marco de gobernanza de la gestión de tecnología, los temas de estrategia relacionados principalmente con la gestión de la estrategia de aplicación de tecnología en lo que tiene que ver con el plan de negocio en particular, ¿no? Por eso se habla en este APO 02, ¿sí? Que es uno, les diría, de los más usados en lo que tiene que ver para poder alinear lo que es la gestión de proyectos en respuesta al plan de negocio de la compañía. Porque una de las cosas, como bien dice el primer punto, que analizo es cuál es la capacidad digital que tiene hoy la organización, y en función de lo que desarrolla la entidad como plan de negocio y pensando en la tecnología aplicable, que muchas veces se piensa en eso sin tener un previo conocimiento de cuáles son las capacidades actuales que tiene la entidad, entonces ahí quedan como disociados. Y acá un poco a lo que nos ayuda es al hecho de poder orientarnos cuál sería el objetivo, inclusive el objetivo en tiempo, para poder llegar a tener la capacidad digital suficiente para poder aplicar esas mejoras de innovación que pretende el negocio. Esto lo que me ayuda es de alguna manera a minimizar riesgos al negocio en particular, porque lo que estoy haciendo con esto es acercar realidades entre la dirección y las áreas de tecnología, que son las que terminan aplicando de alguna manera lo que la dirección pretende desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Yo creo que les mostraba el otro día y les mencionaba de que ya
La dirección desde hace unos años pretende crecer en un 60% económicamente utilizando tecnología, con lo cual tenemos ya, digamos, un acercamiento de la dirección a lo que tiene que ver con la tecnología, sobre todo con la tecnología actual aplicada a los procesos de negocio, ¿no? Y después es el hecho de que una vez que establezco, digamos, de alguna manera esta gestión de la estrategia, digamos, ¿no? A partir de tener como resultado final el planteamiento de un plan estratégico, ¿sí? Y como bien dice ahí, una hoja de ruta de cómo implementar tecnología en la compañía. Bueno, después cómo administro desde el punto de vista operativo la innovación que estoy aplicando dentro de la organización, ¿no? Incluyendo no solamente una cuestión de cómo evaluar qué tecnologías emergentes voy a utilizar para llevar adelante en forma segura lo que el negocio quiere, sino después también con acciones que me permiten monitorear el cómo implementar y cuáles deberían de ser los patrones de uso, como les comentaba antes, de esa tecnología de acuerdo a los procesos en los que lo esté implementando, al tipo de datos, etc., ¿no? Acá esto como para que tengan una idea también me permite establecer cuáles van a ser los requisitos a controlar desde lo que es auditoría interna, ¿no? De hecho, esto que yo les estoy contando, ISACA lo menciona, si ustedes ven al pie, ahí está la fuente, pueden googlearlo, hay documentación inclusive adicional que ISACA ha puesto, pero son, esto que yo les cuento es tal cual un poco lo que representa ISACA para auditar el ambiente de inteligencia artificial, ¿sí? Nosotros lo hemos leído, no es lo que hemos utilizado, lo que nos surgió más práctico para poder hacer esto es la 42001 que les comentaba de la ISO, que está disponible, se puede comprar, yo no se las puedo compartir porque como saben los estándares ISO tienen una protección de propiedad intelectual, es que se lo venden a una persona o a una entidad y esa persona es responsable de no pasárselo a otro, digamos, ¿no? Hay un tema de propiedad intelectual que no permite eso. Pero bueno, como para que tengan algún dato adicional, ¿no? Después, por el otro lado también, esto que les decía de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ¿sí? Fíjense ustedes, también lo traigo a colación porque primero, el documento que yo les voy a compartir es uno de los más nombrados en relación a lo que tiene que ver de cómo aplicar o qué cosas deberían de tenerse en cuenta para un buen gobierno de inteligencia artificial, que es de la OCDE, ¿sí? En donde fíjense que comenta más o menos lo que nosotros dijimos. Seguridad en los sistemas, integridad de la información, el tema dentro de lo que es la parte del compliance y la ética, una conducta responsable dentro de la compañía para poder asegurar transparencia, ¿sí? Y que a su vez aquella información que voy a divulgar, porque de alguna manera, y sobre todo dependiendo del esquema de inteligencia artificial que utilice, es muy posible que yo esté exponiendo datos, ¿sí? Para ser utilizados dentro de lo que tiene que ver con el entrenamiento por la herramienta y que a su vez eso puede llegar a dar como resultado a un tercero desconocido. Por eso hay que tener cuidado y bloquear esto que les comentaba el otro día, el acceso a lo que tiene que ver con las herramientas públicas que hay hoy en Internet, ¿sí? Y mínimamente sacar algún tipo de política con un par de párrafos de estos temas que estamos hablando, ¿no? Se habla también de la sostenibilidad ambiental porque, como ustedes lo saben, hay todo un tema respecto del gran volumen de almacenamiento y procesamiento de datos, que esto genera un alto consumo de energía, ¿sí? Principalmente apunta a esas cuestiones, por eso van a ver que de alguna forma van a identificar en varias de las documentaciones que les compartí en la lista del principio del día de hoy,
temas que están relacionados con el medio ambiente, ¿no? Y cómo protejo más allá del tema marca de carbono, la huella de carbono, perdón, etcétera, sino también cuestiones medioambientales con este tema del alto consumo de energía en función de las necesidades de almacenamiento y procesamiento que requieren este tipo de plataformas, ¿no? Y después, obviamente, lo que requiere es un marco de gestión para la gobernabilidad y la aplicación de políticas dentro de la compañía. Dentro de lo que es nuestro contexto, fíjense ustedes que todo lo que nosotros fuimos hablando es lo que está representado en la comunicación del Banco Central, ¿no? Yo una de las cosas que hice es tomarme el trabajo, digamos, de resumirles en qué partes, seguramente ustedes ya lo tienen esto, ¿no? Pero me pareció piola poder compartir con ustedes y dejarles como material, en qué partes es que se habla dentro de la comunicación de los temas de inteligencia artificial, ¿no? Por un lado, fíjense ustedes que una de las cosas que nos pide la regulación es que en el caso de que se esté obviamente utilizando inteligencia artificial dentro de la entidad, la alta gerencia tiene la responsabilidad de asegurar que se realicen las distintas evaluaciones de impacto y los análisis de riesgo que permitan evaluar obviamente el impacto y determinar cuál es el apetito de riesgo que tiene la entidad respecto del uso de esta tecnología y de los datos con los que estoy haciendo el uso de la plataforma en particular. ¿Esto cómo se traduce? Se traduce en, obviamente es un tema de liderazgo, ¿sí? Está dentro de lo que hablábamos cuando dimos el curso de 7724, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que es prácticamente como una ISO, hoy por hoy, la 7777? Y obviamente dentro del primer punto tiene que ver con, más allá del contexto, con el liderazgo, ¿sí? En donde la alta gerencia, la dirección de la entidad, tiene que asegurar los roles que ejecuten este tipo de acciones y a su vez tiene que existir una actividad de revisión por la dirección relacionada con la revisión de las evaluaciones de impacto, de los análisis de riesgo, etc. Y digamos que como gran acción final, el hecho de aprobar el presupuesto para poder aplicar los controles mitigantes o las soluciones mitigantes de los riesgos que se hayan, ¿cómo se llama? Que se hayan detectado, ¿no? En particular. Después, por el otro lado, y también, que es algo que tiene que ver con la parte de liderazgo y que la dirección tiene que apoyar, tengo que desarrollar dentro de mi marco normativo, lo puedo hacer dentro del marco normativo de seguridad de la información o dentro ¿cómo se llama? Del marco normativo de la gestión de tecnología, actualizando además el código de ética, ¿sí? Y la documentación de compliance con respecto al tema de transparencia, ética en el uso de la plataforma, etc. En los temas que hablábamos recién, ¿no? El tema de desarrollo, utilización de algoritmos, cuál va a ser la forma de adoptar y de implementar esta nueva tecnología, ¿sí? Y además, tener identificados cuáles serían los escenarios frente a ciberincidentes relacionados principalmente con lo que tiene que ver con datos personales, ¿no? Porque ustedes piensen que además de mi normativa interna, y esto lo menciona tal cual lo menciona la ISO, digamos la comunicación del Banco Central, yo lo que tengo que cumplir también es con la legislación aplicable a nivel local. Y nosotros tenemos nuestra ley de datos personales, más allá de GDPR, a nivel global, que debemos de cumplir también dentro de este contexto, ¿sí? Si bien hoy nuestra ley no está actualizada y no menciona específicamente el tema de inteligencia artificial o alguna otra tecnología emergente, ya el Banco Central como entidad regulatoria nos los está poniendo de frente, digamos, ¿no? El tema. Después, por el otro lado, más a nivel operativo, digamos, ¿no? El hecho de tener en cuenta
la realización de las distintas pruebas a nivel de evaluación de los componentes con los cuales se desarrolla y se construye esta plataforma, tener en cuenta cuestiones de obsolescencia tecnológica. Y cuando hablo de obsolescencia tecnológica, no solamente hablo de hardware y software. Ustedes tengan en cuenta que las personas también somos afectados por la obsolescencia tecnológica y podemos ser obsoletos tecnológicamente en nuestro conocimiento. Por lo tanto, previamente a desarrollar este tipo de plataformas, por ejemplo, una de las cosas que yo audito es primero ver, che, qué contexto tenés vos y cómo la gente aprendió a desarrollar, administrar, operar, controlar y auditar este tipo de ambientes. ¿Qué tipo de cursos tomaron? ¿Cómo fue actualizado el marco normativo de ustedes? No solamente desde el punto de vista de alguna política y norma, sino también procedimentalmente de cómo fue actualizado, por ejemplo, el análisis de riesgo, la gestión de riesgos, ¿sí? Y la gestión de cumplimiento en particular, determinado tipo de controles relacionados con ciberseguridad, ¿sí? Etcétera. Entonces, dentro de esta cuestión, tienen que tener en cuenta, ¿sí?, lo que está asociado a pruebas, implementación y mantenimiento, ¿no? Cómo va a ir evolucionando, inclusive, los distintos aplicaciones relacionadas con el uso de los algoritmos en los procesos, ¿sí? Y también, fíjense que nos menciona el aseguramiento de la calidad. Acá, entre lo primero, ¿sí?, que se ve en el punto 922, que está más asociado a tener una gestión documentada con controles identificados e inclusive métricas que me permitan medir indicadores, perdón, ¿no? Indicadores que me permitan medir de alguna forma la eficiencia de esa gestión. Por el otro lado, en el 923, cuando habla de aseguramiento de la calidad, me está apuntando directamente al desarrollo del software y me está apuntando a lo que tiene que ver con cómo yo estoy midiendo y controlando la gestión de proyectos, tanto en la utilización de los distintos estándares, ¿sí?, como en qué tipo de roles y responsabilidades son los que yo tengo para poder asegurar calidad dentro de lo que es la gestión de proyectos y el desarrollo de software en particular, ¿no? Entonces, bueno, acá también, digamos esto como para que ustedes tengan una línea de asociación en particular. Requisitos que debe tener la inteligencia artificial o el aprendizaje automático, lo que tiene que ver con machine learning, ¿no?, en cuanto a el contexto también de este tipo de tecnología, identificando y documentando el objetivo de uso, tanto por cuenta propia como de terceros, ¿sí? Fíjense que está un poco todo lo que nosotros estuvimos hablando hasta ahora, por eso quería también que vieran la relación que tiene, ¿sí?, el nivel de requisitos que pide la comunicación en relación a todo lo que estuvimos viendo, y cada uno de los estándares que fuimos mencionando les va a ayudar a poder ver de cómo implementar estos requisitos, ¿no?, de cómo llevarlos adelante. Los análisis de riesgo, sobre qué tienen que estar hechos como mínimo y qué tipo de análisis deben de incluir, ¿sí? Está relacionado con los modelos, con los datos, los temas asociados a privacidad, ¿sí? Fíjense que de la misma manera que la ISO 27001 actualizada, la comunicación del Banco Central también nos habla de temas relacionados con privacidad de datos, y en el punto 922 específicamente ya nos menciona el ciclo de vida a nivel de software, digamos, ¿no? Qué tipo de procedimientos de evaluación son los que necesitaríamos para esto.
Antes de continuar, siendo 10:30, si les parece, hacemos unos 15 minutitos de un break. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Les quedó alguna duda? ¿Ustedes ya vieron algo de esto? Sobre todo lo que les comentaba último relacionado con la comunicación, ¿no? Una de las cosas para que vean también el enfoque, ¿no?, que les comentaba respecto del tema de lo que es la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, ¿no? Fíjense ustedes que se denominan, digamos, y se definen entidades de supervisión, en donde va a haber una autoridad a nivel nacional en cada uno de los países. Discúlpame, Fabián. Quiero Sí, saber si el señor Rodolfo Macubert está presente. ¿me preguntás a mí? No, estoy preguntando en general, si Ah, alguien, porque no lo veo. No, parecería que no. Bueno, si no me contesta, no debe estar. Bueno, gracias. no por nada. Bien, por el otro lado, lo que establece es la necesidad también de tener una normativa respecto de los modelos de inteligencia artificial, es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Esto más que nada como para que vean que hay una línea, digamos, de alguna manera en relación a estas cuestiones, ¿no? Temas de gobernanza, ¿sí? Tiene que haber un gobierno relacionado con la tecnología y con los datos, ¿sí?, que tiene que a su vez revisarse en forma periódica en cuanto a sus competencias, ¿sí? Ampliación de la lista de prohibiciones, son cosas que, digamos, hay temas a nivel prohibitivo que, por ejemplo, no se pueden utilizar datos de identificación biométrica, inclusive en lo que tiene que ver con la aplicación de tecnología de inteligencia artificial en el monitoreo, ¿no? Ustedes habrán visto seguramente Minority Report, por un lado. Hay una serie que estaban dando en TNT Series sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el monitoreo de las personas, ¿no? No me puedo acordar ahora el nombre de la serie, pero la estuvieron dando hasta hace poco, ¿sí? Bien, perfecto, Gabriel, buenísimo. Patricia, ahí pregunta, ¿qué debemos considerar incluir en las cláusulas del contrato cuando se va a aplicar inteligencia artificial con un proveedor externo? A ver, primero que nada, el derecho de auditabilidad, obviamente, ¿sí?, en lo que tiene que ver con el hecho de nosotros poder hacer este tipo de evaluaciones a mis proveedores, ¿sí?, tanto lo que tiene que ver con el análisis de riesgo como a las distintas gestiones, ¿sí? Como por ejemplo la gestión de desarrollo seguro, si es que ese tercero nos va a desarrollar, digamos, los algoritmos, etcétera, o bien a lo que tiene que ver con el marco de gobierno, de gobernanza de la gestión de la plataforma en particular, ¿sí? Las distintas capacidades a nivel de formación de las personas, controles aplicables, controles aplicados, que él mismo, qué controles él tiene implementados desde el punto de vista de monitoreo de la plataforma y de controles sobre los algoritmos, ¿sí?, inclusive sobre el desarrollo de los algoritmos en particular. Un poco lo que yo comentaba que tenemos que tener para nosotros, si estamos tercerizando, esos controles nosotros se los tenemos que hacer al otro en particular, ¿no? Porque además piensen ustedes de que por más que yo esté derivando administración, operación, desarrollo, etcétera, lo que yo nunca voy a derivar es la responsabilidad, ni la responsabilidad del cumplimiento regulatorio, ni la privacidad sobre los datos que voy a estar involucrando dentro de la plataforma, ¿no? No sé si con esto, Patricia, te respondí o había alguna duda en particular. ¿Sí? Bueno, entiendo que respondí entonces. Bien. Bien, y después también en cuanto a la protección de los derechos de
principalmente de los datos que estoy utilizando dentro de mi plataforma, sobre todo si se trata de datos personales, digamos, ¿no? Tengan en cuenta ustedes que de por sí la ley, una de las cosas que me pide es que yo tengo que tener el consentimiento del usuario, del dueño de los datos, para hacer esto. Y por el otro lado, además del consentimiento, lo que tengo que asegurar es la privacidad de la información. Ustedes imagínense que uno de los modelos de uso podría llegar a ser el hecho de tener como fuente de información toda una base de datos personales en donde tengo un montón de datos personales y utilizar la inteligencia artificial para poder mejorar mis acciones comerciales. Quién gasta más en qué lado o en qué localidad, etcétera. Entonces, bueno, y para poder vender yo mejor mis productos o ofrecerle o diseñar algún producto a ofrecer en ese lugar en donde puede llegar a haber una alta demanda de tal cosa. Entonces ahí yo necesito, digamos, tener el consentimiento y decirle el objetivo con el cual yo voy a utilizar los datos personales a mis clientes, por ejemplo, como es en este caso. Y además, en función de este uso que le voy a dar, también de alguna manera hacer esta inteligencia de datos, digamos, de minimizar, acuérdense ustedes que una de las condiciones en el uso de datos personales es minimizarlo a la menor cantidad de datos posible para poder obtener el objetivo que yo quiero obtener en relación a esos datos, digamos, ¿no? Todo esto se traslada a inteligencia artificial de la misma manera que estuviera haciendo Big Data, etcétera, o cualquier otro tema, digamos, relacionado con datos dentro de la entidad, ¿sí? Acá también, como para que tengan una idea, en el caso de que vayan a hacer o a generar su propia metodología de riesgos en sí, en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, la ley de la Unión Europea me propone estos requisitos y prohibiciones y definiciones relacionadas con los riesgos en la inteligencia artificial, con lo cual yo podría de alguna forma, teniendo en cuenta, dentro del material van a ver que hay una lista de riesgos bastante importante que les compartí con determinado tipo de relaciones, y una de las maneras que tendría de poder evaluar esos riesgos que ustedes van a ver, tendrán que ver con esta escala que nos plantea en la Unión Europea, ¿no? Con la definición del por qué, digamos, se establece cada uno de estos niveles de riesgo en particular. ¿En función de qué? En función de los datos, ¿sí? De los datos personales en particular, ¿no? Ustedes fíjense que acá me habla de datos de, bueno, a nivel social, ¿sí? De vigilancia masiva, manipulación de mantenimiento, de comportamiento, ¿sí? Esto es algo que inclusive yo lo podría tener ahí, lo podría tener dentro de mi entidad, digo, ¿no? Este tipo de criterio de uso, porque inclusive me ha tocado por ahí personalmente ver temas relacionados con prevención de fraude, y una de las formas de prevenir el fraude tiene que ver obviamente con el monitoreo de las personas, y eso lo hago en función de distintos tipos de herramientas. Una es aplicando, por ejemplo, inteligencia artificial a la detección de determinado tipo de suma de acciones o de comportamiento de un video de una cámara de CCTV, por ejemplo, o de repente monitoreando la cuenta de un usuario que de repente entró a una aplicación o está intentando entrar a una aplicación en donde no tiene permisos, no es una aplicación en donde entre habitualmente, inclusive hasta teniendo en cuenta cómo es el proceso de trabajo de la persona, en qué proceso participa, uno podría llegar a intuir, en cuanto a un comportamiento sospechoso, que primero entre una aplicación, tome determinado tipo de datos, después entre en otra, baje algún otro dato y a continuación manda un mail. No sé, por ejemplo, por decirles algo, ¿no? Entonces, hay determinado tipo de cuestiones
en donde yo hoy, con distintos tipos de herramientas, nosotros tenemos una herramienta de gestión de riesgos que utiliza inteligencia artificial, con eso damos un servicio relacionado con los temas de riesgo. Entonces, hoy por hoy, distintos tipos de aplicaciones que tienen que ver con la analítica y con un resultado analizado, bueno, pueden llegar a estar utilizando inteligencia artificial y bueno, pasa por ahí. El reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea también, una de las cosas en las que, y esto me puede servir para la parte de mi actualización del código de ética, etcétera, menciona requisitos a nivel de transparencia y privacidad, como prohibiciones a utilizar dentro de lo que es inteligencia artificial. Esto nos da una guía, ¿sí? También un poco de lo que se puede y no se puede hacer, ¿sí? En función de la protección y de la seguridad, ¿sí? El tema biométrico, como habíamos dicho, captura indiscriminada de imágenes de personas en Internet. Hay soluciones, yo no recuerdo ahora, bueno, pero para aquellos que son de seguridad o de tecnología, vieron que existe un sistema que se llama OSINT, que es open source y se utiliza habitualmente también para esto con distintas fuentes, inclusive fuentes públicas como redes sociales, por ejemplo, obtener la información, que sea una fuente de información, y yo con eso poder definir también temas relacionados con comportamiento, etc. Bueno, acá esto, en este caso, estaría prohibido, ¿sí? La manipulación del comportamiento hacia las personas o la explotación de vulnerabilidades de las personas, ¿no? Por eso, fíjense ustedes que una de las formas en las cuales puedo utilizar la inteligencia artificial es para mejorar, por ejemplo, mis ataques de ingeniería social, principalmente asociados con el phishing, digamos, ¿no? Es un delito no solamente por el hecho de estar cometiendo un fraude, un robo, sino que a partir de esta ley también es un delito porque lo que estoy haciendo es manipulando a las personas, también con estos temas de ingeniería artificial. Para todo esto, como les decía, tenemos la 42001, en donde tenemos por un lado cuáles son los requisitos a partir de los cuales puedo implementar lo que tiene que ver con mi sistema de gestión de inteligencia artificial. De la misma manera que en el anexo A, al igual que lo tiene la 27001, tengo cuáles son los controles aplicables, a partir de lo cual yo puedo utilizar estos controles de dos formas. Una, de la manera tradicional, entre comillas, por así decirlo, que es implementar controles al sistema de gestión para ver si lo estoy ejecutando en forma correcta. Y la otra, como les comentaba, para armar un ciclo de auditoría a nivel de control interno para hacer la verificación sobre lo que tiene que ver con el ambiente de inteligencia artificial y el sistema de gestión en particular, ¿sí? En el caso de utilizarlo, por ejemplo, desde el punto de vista de riesgos y teniendo en cuenta también los distintos requisitos que debería de tener para poder gestionar un proceso de gestión de riesgos con inteligencia artificial, lo primero que definí, esto tiene que ver inclusive en respuesta a lo que me habían preguntado algunos clientes, de cómo llegar de acuerdo a determinado tipo de regulaciones. Por ejemplo, hoy por hoy, en lo que tiene que ver con lo que es cotización de bolsa de Nueva York, la SEC sacó una actualización respecto de su reglamento que tienen que cumplir las compañías que cotizan en bolsa de Nueva York, en donde reforzó la necesidad de abordar los riesgos de ciberseguridad como un riesgo material al negocio, ¿sí? Y esto tuvo que ver con distintos tipos de incidentes que sufrieron empresas que cotizaban en bolsa de Nueva York, en donde uno de los principales motivos tiene que ver con no una gestión completa, digamos una gestión no completa de lo que tiene que ver con gestión de riesgos,
y a su vez una mala comunicación de los riesgos desde los responsables de seguridad de la información o ciberseguridad hacia el directorio y a su vez, por carácter transitivo, hacia los accionistas, ¿sí? Esto lo menciono así por arriba, pueden buscar un caso que fue emblemático y que generó este cambio, que es el de SolarWinds, un proveedor de servicios tecnológicos que afectó a más de 800.000 clientes que tiene en todo el mundo, ¿sí? De los cuales muchos cotizaban en bolsa, y uno de ellos es el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que les comentaba yo a estos clientes? Digo, yo lo primero que tengo que ver, y de acuerdo a todo lo que estuvimos viendo, se habrán dado cuenta, es poder alinear y revisar mis objetivos tecnológicos y de ciberseguridad en relación a los objetivos de negocio. ¿Esto por qué? Porque lo que tengo que alinear son riesgos y poder involucrar, poder integrar, mejor dicho, los riesgos de ciberseguridad en función de riesgos corporativos. Y porque a partir de ahí es donde auditoría interna es que tiene que mirar los riesgos para poder identificar qué tipo de controles tiene que implementar para minimizar las amenazas y las vulnerabilidades al negocio en particular. Para lo que tiene que ver con riesgos de ciberseguridad, yo en mi caso tomé dos bases, más allá de tener conocimiento de mi propia gestión de incidentes tecnológicos, ¿no? Una es MitraTac, ¿sí? En donde yo tengo cuáles son, digamos, las vulnerabilidades más conocidas, los principales ataques, etcétera, e inclusive algunas definiciones de controles y eso. Y por el otro lado, los controles que me menciona, que son algo más allá de 1200 controles, la NIST 853, ¿sí? Esto lo alineo con mi gestión de incidentes, porque yo tengo que ver también las particularidades que tiene mi entidad en sí, ¿sí? Y verificar cuáles son los distintos controles específicos, los que ya tengo implementados para mitigar riesgos y mitigar incidentes, y los planes de respuesta a incidentes que tenga desarrollado, ven, como hito 4, para ver qué es lo que tengo que actualizar en función de nuevas amenazas, etcétera, sobre todo que pueda llegar a tener en función de la gestión de proyectos y de cómo voy implementando nueva tecnología dentro de la compañía. Esto me va a alimentar y me va a actualizar también la gestión de la continuidad, y va a hacer que esto que yo les cuento así rápidamente me genere una actividad resiliente para la organización, ¿sí? Porque yo voy a estar anticipándome a riesgos, voy a estar anticipándome a poder revisar qué amenazas hoy o qué vulnerabilidades no estoy cubriendo o qué amenazas podría llegar en un futuro a cubrir, ¿sí? De esta forma, y con esto que yo les menciono, yo lo llamé a esto programa de protección del negocio, ¿sí? Porque de alguna manera, sobre todo para poder llevar todo este camino adelante, lo primero que tengo que conocer son los objetivos de negocio. ¿Cuál es la estrategia que el negocio propone para poder llevar adelante su plan de negocio en particular? Y con eso ir alineando en base a riesgos, tecnología y gestión. Después, en base porque algunas eran compañías que cotizaban en Bolsa de Nueva York, identificar los hitos dentro de estos procesos en donde aparecen, en este caso, de la regulación que tiene que ver con la SEC, los distintos reportes que debo yo generar para poder cumplir con esa regulación. En el caso nuestro, lo podría llegar a alinear esto con lo que hoy me está pidiendo el Banco Central a partir de diferentes comunicaciones, digamos, ¿no? Entonces, de esta manera también, una de las cosas que defino es cuáles son los registros que voy a necesitar por cada una de estas gestiones generar para poder cumplir con la regulación. Y además me va a generar, desde estos informes, también qué es lo que le voy a elevar al directorio como información de riesgos, cómo los estoy abordando y qué riesgos posibles voy a tener de hoy al futuro, dependiendo del tipo de tecnología que vaya a ir aplicando dentro del negocio. Esto está muy bueno, y hacerlo de esta manera, digo, pero puede llegar a ser un poco laborioso, por ponerle un nombre elegante. Entonces, una de las cosas que no es que se me ocurrió, digo, de hecho, como les decía, hay software
que me permiten hacer esto. Pero una de las cosas que yo podría hacer con todo esto que les acabo de contar es, una vez que ya tengo todo normalizado, ir a una fase 2, a una fase predictiva y aplicar en lo que tiene que ver con el hito 2, inteligencia artificial para poder asociar riesgos, digamos, que tengo dentro de un manual, por así decirlo, con distintas vulnerabilidades y amenazas, y los riesgos particulares de mi organización con las amenazas que yo hoy tengo individualizadas, etc. Y a su vez, teniendo en cuenta que yo posiblemente tenga un plan de tecnología a 5 años, porque el plan de negocio a 5 años del negocio requiere de que yo cada año vaya actualizándome con la tecnología y aplicando cosas nuevas, etc., me va a ayudar esta visión a poder ir actualizándome también en función de, che, qué riesgos posibles son los que yo podría tener de acá a 5 años en el caso de aplicar inteligencia artificial, no sé, en el 2025 o en el 2026. Entonces, ¿qué es lo que me permite este esquema? Poder desarrollar y entender cuáles son los nuevos y futuros riesgos. Y yo esto ya anticiparlo a la dirección y ya anticiparlo a los accionistas. Y me permite a su vez de una manera mucho más natural explicar, che, mirá que si de acá al 2026, que vamos a tener estos riesgos, no crecemos y no maduramos desde el 2025 al 2026, aplicando estos proyectos o aumentando en porcentaje nuestro nivel de madurez, vamos a estar en un alto riesgo de acá a 2 años en tal cosa. ¿Se entendió el ejemplo, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, buenísimo. Entonces, a su vez, esto lo que me permite es el hecho no solamente de abordar una gestión de riesgos o de ver de cómo le reporto al directorio algo, sino que ven ahí ustedes los nombres de distintas gestiones que van quedando alineadas y que a su vez están anidadas entre sí. Porque riesgos tiene una asociación directa con lo que es incidentes y obviamente incidentes tiene una relación directa con lo que es gestión de crisis y lo que es gestión de la continuidad. Entonces, de alguna forma me ayuda a poder ordenarme con esto y hacer una gestión continua de lo que tiene que ver con mi programa de protección al negocio en particular. En base a lo que tiene que ver con riesgos, ¿sí? Nosotros nos basamos en, como les decía, en la NIST 1290, creo que era, que les mencionaba hoy dentro de la normativa en particular, en donde tenemos estos principales dominios, ¿sí? Yo voy a abrir, para que tengan una idea, les voy a mostrar ahora los documentos que les compartí. Se los compartí tal cual, para que ustedes lo tengan, es nuestro documento de entendimiento del entorno de tecnología, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que acá, en esto, una de las cosas que les dejamos es qué temas son los que tendría que estar relevando, qué cosas son las que debo de tener en contexto, ¿sí? Para poder revisar mi alineamiento a poder utilizar inteligencia artificial en forma segura, digamos, ¿no? Y está todo lo que estuvimos hablando durante la charla, tanto del lunes, del martes, como la de ahora, ¿sí? ¿Qué recursos son los que se utilizan? Si hay cuestiones relacionadas con accesos remotos, si hay terceros involucrados, los recursos de datos que se van a utilizar, ¿sí? Así que esto, de alguna manera, es como una especie de ayuda a memoria de checklist, ¿sí? Por un lado. Por el otro lado, les mandé un PDF, obviamente no, y esto discúlpenme, no les puedo compartir la matriz, es una matriz de trabajo, pero es bastante amigable. Lo que sí les compartí es, a ver si se abre. Ahora sí. Para que tengan cuáles son los objetivos de control
qué preguntas debería de hacerme y cuál es de alguna manera la descripción del riesgo y en cuanto a lo que quiero buscar con la pregunta que estoy haciendo en particular, ¿no? Acá, control inicio, bueno, tienen, digamos, lo que les decía, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de control? Con sus distintas categorías y subcategorías, ¿sí? Con una descripción del riesgo y una pregunta relacionada con el riesgo, ¿sí? Para poder identificarlo. En el análisis que nosotros hacemos, verificamos, digamos, los temas obviamente de probabilidad de impacto, identificamos qué control es el que está implementado y a su vez, una de las cosas que vemos es cuál es el nivel de madurez que tiene la implementación del control, que tiene el propio control, ¿se entiende? Si es que está documentado, está definido, digamos, pero no está implementado, o si su implementación tiene que ver con un control manual y no un control automático, y cosas así por el estilo. El nivel de grado de madurez, tomamos el modelo de CMMI, para que tengan una idea, ¿sí? Y esto, en función de lo que voy completando, no solamente me da, digamos, el riesgo, sí, esto sería un riesgo puro, sino que en función del resultado de la madurez del control, me dice cuál es el riesgo residual que tiene esto que estoy preguntando respecto del riesgo. ¿Se entiende? ¿Me fueron siguiendo? ¿Sí? Sí. Bien. Y a modo de informe, además, bueno, me genero de alguna manera un dashboard, ¿sí? A partir del cual yo tengo por cada dominio y por cada categoría cuál es el nivel de madurez, ¿sí? Que tengo en total. En este caso del ejemplo, para que tengan una idea, mi gestión de inteligencia artificial tiene un nivel de madurez a nivel de aplicación de controles del 50%. Con lo cual, ando por ahí, ¿sí? Y puedo identificar aquellos casos en los cuales necesitaría, digamos, aplicar un mayor esfuerzo para poder mejorar, ¿sí? Eso lo estaría haciendo por cada solución que se está queriendo implementar. Sí, Tiene que hacer una previa y exacto. después revisarlo cada tanto. Exactamente, por eso yo lo que les recomendaba, y esto es parte, si yo lo hago en el ejercicio dentro de la gestión de proyectos o dentro de lo que tiene que ver con desarrollo, si yo hago esta evaluación de riesgos, lo que estoy haciendo de alguna manera es aplicar una práctica de seguridad por diseño también, ¿sí? Y me ayuda también a poder sacar un producto. Esto en realidad lo tendríamos que hacer con cualquier cosa, más allá de inteligencia artificial, digo, ¿no? Pero me ayuda a que antes de poner el producto... Gestión de riesgo en proyectos. Claro, De totalmente, desarrollo. totalmente. Porque ustedes piensen, y esto lo digo siempre que doy los cursos de gestión de proyectos, ustedes piensen primero el nivel de inversión. Yo genero, digamos, un presupuesto para poder llevar adelante un proyecto. Y lo que siempre se me olvidan a nivel de inversión, che, ¿y no pusiste plata para poder desarrollar los controles que van a tener que controlar esto después cuando lo pongas productivo? No, se olvidan. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta que hay que revisar los riesgos que va a tener ese servicio nuevo que estoy desarrollando, que seguramente voy a tener conocidos, pero seguramente voy a tener otros que no los conozco. Porque estoy utilizando... Aprovechan, los que presentan el proyecto son áreas que tratan de aprovechar las oportunidades, o sea, muestran los beneficios y buscan lograr los beneficios y se olvidan que además de oportunidad hay riesgo en todos los proyectos. Exactamente, y ustedes piensen que acá el principal riesgo, y por qué digo que la gente de auditoría tiene que participar del proyecto, es que la gente de auditoría no va a estar ni enterada hasta que se ponga en producción no solamente de la definición de la herramienta, sino adicionalmente
va a empezar a descubrir los riesgos cuando ya se está usando. Con lo cual voy a tener una brecha de un agujero negro de mínimo 3 meses, póngale por poner un número, en donde vamos a estar trabajando entre comillas a ciegas. No tenemos ni idea de los riesgos que estamos teniendo utilizando ese producto, digamos, ¿no? Imagínense mucho más utilizando tecnología emergente, inteligencia artificial, big data, machine learning, etc. Auditoría interna debe participar en la gestión de proyectos y además en estar al tanto de los temas de riesgos, incidentes, etc., ¿no? Y obviamente debo de resolver todo el tema de controles previamente antes de que los sistemas estén disponibles. Acá algunas consideraciones que es un poco, digamos, cosas que ya también fui expoliando respecto al control interno y los riesgos. Tengo que revisar temas de gobernanza, validar modelos, ver el tema de documentación y trazabilidad también principalmente. Generar esto que les decía antes, ¿no? En base al diseño, ir generando también y diseñando qué registros son los que yo debería de tener dentro de cada uno de los hitos de la operación de la plataforma para poder identificar trazabilidad asociado a controles de privacidad, de cumplimiento, etc., ¿no? Y obviamente establecer un monitoreo continuo respecto del rendimiento de los sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Auditoría debe tener doble visión, no únicamente una visión desde el punto de vista de control y cumplimiento, sino también una visión proactiva de estar participando en las cosas que se van operando en la compañía, ¿no? Y al igual que en la gestión de proyectos, dar sus opiniones sobre cuáles serían los mejores controles a implementar, capacitarse también en estas tecnologías para poder tomar estas definiciones, porque aparte piensen ustedes que yo en auditoría tengo la ayuda de que conoce cuáles son las expectativas de control interno y las expectativas de riesgo que tiene la compañía a partir de los accionistas y los directores, digamos, ¿no? Entonces está bueno también este tema en particular que lo veamos de esta forma, ¿no? Desde auditoría. El área de auditoría interna debe prepararse en el desarrollo y el entendimiento de políticas éticas relacionado con esto. Por eso está bueno que se vean los documentos que pusimos dentro de la parte de estrategia en el primer slide que mostramos hoy. Tener una capacitación continua, hacer evaluaciones de impacto, más allá de los análisis de riesgo que se hagan desde el punto de vista operativo. Impacto, ¿qué impacto puede llegar a tener la aplicación de inteligencia artificial en el proceso de negocio? Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de continuidad, desde el punto de vista de reputacional, inclusive, ¿no? Y hacer después también, y no solamente auditorías internas, sino que hacer revisiones independientes. Siempre tener la visión de alguien de afuera, algún auditor externo, ¿sí? Que obviamente va a venir con otra cabeza, con otro tipo de experiencias diferentes a las nuestras, que nos podría llegar a permitir, digamos, descubrir nuevos riesgos o cómo mejorar los controles que hoy ya tenemos, etc., ¿no? Bien, como dijimos, inteligencia artificial es un sistema como cualquier otro, susceptible de ataques, etc. Para eso también, y en esto que les mencionaba de crear un ciclo propio de auditoría para este tipo de plataformas, lo que debemos abordar es estos 5 dominios, de alguna manera, que hacen a la criticidad de la inteligencia artificial en función de operarla con fuente de datos, recursos involucrados, etc., ¿no? En base a estos dominios, en el caso nuestro en particular, hemos diseñado un programa de trabajo y hemos definido una estrategia de cómo llevar adelante una auditoría. Y esto lo hicimos sobre la base de la 42001, ¿sí? Que les mostraba antes, en lo que tiene que ver con el anexo 2
que les había comentado, que es la que tiene los controles, ¿sí? Esto simplemente como para que ustedes lo conozcan, abajo está la fuente de donde tomé la información. Desde hace un tiempo, los equipos de auditoría se miden o se califican, mejor dicho, en función de la madurez digital que tengan. No solamente desde el punto de vista del conocimiento de las personas, sino de las herramientas que estoy poniendo a disposición de los auditores para poder mejorar sus procesos, sus ciclos de auditoría, su programa de auditoría. Esto incluye el uso también para auditoría de inteligencia artificial, machine learning, BI, etc., ¿no? Entonces, esto más o menos como para que ustedes tengan una idea también y ver, digamos, algún tipo de evaluación interna respecto de esto. Bueno, COVID también tiene, como les mencionaba antes, ahí se repite la fuente, tiene definiciones para lo que es auditoría a nivel de inteligencia artificial, en donde define cuáles son los retos para el auditor. Fíjense que principalmente menciona el hecho de tener un marco adecuado desde el punto de vista normativo, ¿sí? Analizar cuál es el mejor estándar, cuál es la mejor normativa que me serviría o qué material, qué guía me apoyaría para poder ver esto. Y sobre todo se menciona la curva de aprendizaje que se le exige a los auditores para poder llegar a tener una práctica completa y abordar todos los controles que se requieren en función de este tipo de tecnología, ¿no? Y algunas claves identificadas como para ver de desarrollar este ciclo de auditoría de una manera exitosa, ¿sí? Esto a mí me gusta dejarles, les digo siempre, bastante texto, trato de compilarlo, pero que ustedes tengan algo para leer después y que se acuerden de qué se trata, ¿no? Bien, estos son los controles que están definidos para lo que es inteligencia artificial desde la 42001, ¿sí? En base a estos controles, lo que nosotros hicimos fue diseñar una matriz de auditoría en donde ahí, bueno, les pido disculpas, 2 minutos a que el Excel se digne abrir, en donde yo la parte que les comparto es la parte del texto, que se los compartí en un PDF, para que tengan en cuenta, si bien no les puedo compartir la 42001, pero para que tengan en cuenta qué es lo que define la 42001, ¿sí? A nivel de requisitos y controles. Van a ver acá que van a tener cuáles son los dominios, ¿sí? El objetivo de control, cuál es el control aplicable con la descripción, qué referencia se hace en la 42001 respecto a documentación, ¿sí? de referencia para la aplicabilidad de controles. Y por el otro lado, cuál es el requerimiento que tiene cada uno de los puntos o de los objetivos de control. Después nosotros lo completamos con el mismo mecanismo que les comentaba antes, ¿no? En función del nivel de madurez respecto del cumplimiento, en este caso, respecto del cumplimiento de los requisitos de la 42001, que es el sistema de gestión de inteligencia artificial. Y esto me deja, de la misma manera, un dashboard para poder ir haciéndole un seguimiento, anda por acá, de por dominio cuál es el nivel de madurez de mi sistema de gestión de inteligencia artificial. Acuérdense que lo anterior es controles sobre riesgos. ¿Sí? Es análisis de riesgos. Bien. Y esta auditoría, digamos, esto que vieron ustedes, yo se los resumí en estos slides, ¿no? Veo primero lo que está asociado al modelo de gobierno, con estos objetivos de control, cuál es la gestión respecto de la arquitectura de datos y de tecnología, en particular, qué cosas son las que debo tener en cuenta, ¿sí? Con cada uno de los objetivos de control en función de estos subdominios en particular. A nivel de calidad de datos,
medición de desempeño de la herramienta, ¿sí? De la plataforma de inteligencia artificial, si realmente está cubriendo, digamos, los objetivos que se le plantearon, para lo cual fue creado. Los factores de caja negra, ustedes vieron que hay algunas cositas raras que pasan en inteligencia artificial, que es que hay algunas conclusiones a las cuales llega que por ahí de repente yo no tengo estrictamente el conocimiento de qué fuentes de datos fue relacionando y qué definiciones tomó o qué criterios para llegar a un resultado determinado, digamos, ¿no? Entonces, para minimizar esos riesgos, se hacen una serie de controles relacionados con lo que está asociado un poco a esta situación que yo les comento, ¿no? Y establecer algunas métricas de precisión y exactitud, ver si tengo las métricas, estos indicadores definidos, y por el otro lado, si son eficaces y eficientes, ¿no? Medición de performance respecto del tema de análisis, ¿sí? Monitorización, la identificación de procesos que sean ineficaces. Todo esto generalmente está asociado con lo que tiene que ver con el desarrollo del algoritmo en particular, ¿sí? Y después los temas relacionados con factor humano y sesgo, que también obviamente está asociado con el algoritmo. Respecto de los temas de privacidad, tengamos en cuenta, y este slide lo saqué de los cursos de privacidad que doy, pero me pareció importante, teniendo en cuenta que uno de los principales incidentes que es recurrente en el uso de inteligencia artificial son los temas de privacidad, es que yo puedo implementar los controles que a ustedes se les ocurran. Puedo gastar millonada en hardware, en software, etcétera, que si yo, como persona, y por eso hacemos hincapié también en la ética y en la transparencia respecto de esto, no cumplo con esas condiciones a nivel de requisitos de ética y de transparencia, todo lo que yo ponga como hardware, software, la plata que gaste, eso sí es gastar, no es invertir, pasa a ser un actor secundario dentro de lo que tiene que ver con lo que es la protección. Y obviamente, para, digamos, no llegar, digamos, a ese punto, más allá de tener cumplimiento normativo, una política de ética alineada con los requisitos a nivel del uso de inteligencia artificial, etc., sí, un poco lo que se menciona acá, protección de datos, ciberseguridad robusta, gobierno ético de los datos, etc. Si yo no concientizo y no sensibilizo a la gente, es muy difícil que todo lo que estuvimos hablando se pueda llegar a proteger, por lo menos en la mayor parte posible, ¿no? Sabemos que el riesgo cero no existe, pero con esto trataríamos de tendernos a que nos acerquemos lo más posible. Así que bueno, esto era un poco lo que le queríamos presentar junto con la gente de AVE, sobre todo haciendo hincapié en el tema de que tratemos de manejar nuestra ansiedad. Un poco de las cosas que también a mí me interesa y que también siempre comparto es que lo que yo estoy queriendo concientizar en la organización no solamente tenga el objetivo de cumplir con la compañía, sino también que le sirva a las personas. Chicos, no pongan datos personales de ustedes en el chat GPT, ni hagan inventos raros, porque si no van a estar en el horno. y hay casos ya de personas que han tenido consecuencias por no utilizar bien sus propios datos, digamos, ¿no? Así que esto también me parece piola que lo trasladen a nivel interno y desde el punto de vista personal, más allá de lo laboral, ¿sí?